Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. Primero ponemos un poquito en contexto a la jornada. La jornada se enmarca, como os comentaba, dentro de la programación de la oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Estas oficinas son una red que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y el objetivo es poner en valor las nuevas tecnologías, mostrar a pymes y profesionales cómo funcionan estas tecnologías y cómo podéis implementarlas en vuestros procesos de negocio para haceros la vida un poco más fácil. ¿Qué estamos haciendo para ello? Jornadas divulgativas, jornadas de demostración de tecnologías, productos, servicios, para que podáis ver de primera mano estas tecnologías y podáis valorar cómo implementarlas en vuestras empresas. Por otra parte, tenemos un servicio de acompañamiento y asesoramiento para ayudaros a resolver los problemas que puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Cualquier duda que tengáis podéis trasladárnosla, intentaremos ayudaros a resolverla. Y por último, estamos siendo, o intentándolo al menos, un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital, poniendo en contacto a los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital, con las empresas beneficiarias, para que podáis aprovechar al máximo los beneficios que aportan estos programas de ayudas. Tenéis toda la información en la página web oap.ingeniariac.eus, ahí tenéis el contacto, el correo electrónico y el número de teléfono para poder trasladarnos cualquier duda, cualquier consulta. Con respecto a la jornada de hoy, como muchas de las personas que estáis sabréis, la hemos repescado porque hicimos una primera convocatoria en la que bueno, pues hubo mucha gente y en esta segunda pues, ha habido todavía más gente. Así que bueno, esperamos que la sesión cubra las expectativas, que estoy convencido de que sí. Vamos a ver herramientas de inteligencia artificial generativa, vamos a ver ChatGPT, Copilot, etcétera. La jornada ha sido organizada en colaboración con Redel y con Garapen, ¿vale? Para que sepáis que estamos colaborando con otras entidades, entre las que se encuentran las que os comento, Garapen y Redel. Y para la jornada de hoy tenemos como ponentes a Nerea Luis y a Clara de Luna, que son colaboradoras ya de la oficina, con las que hemos hecho muchas jornadas, todas ellas la verdad es que muy exitosas, tanto en cuanto a afluencia como a valoraciones, relacionadas con inteligencia artificial, y yo creo que bueno, ellas mismas se van a presentar mejor que lo haga yo, así que chicas, cuando queráis, todo vuestro. Perfecto, Iñaki, muchas gracias. Pues comparto presentación. Ahora mismo deberíais verla ya. Voy a dejar el chat aquí abierto para ir leyéndolos. Sí, Gemma, vamos a compartiros los materiales de la sesión, ¿vale? Sí, se ve todo bien. Eh, hmm, Genial. Vale, pues voy a ir empezando. Antes de nada me presento. Yo soy Clara de Luna, hago formación y hago divulgación en este proyecto que comparto con Nerea, que se llama Lumilabs. Y yo empecé en inteligencia artificial investigando en la Universidad Carlos III de Madrid, en detección de sonidos, de emociones. Luego ya empecé a interesarme cada vez más por la divulgación, porque a mí lo que sobre todo me hace feliz y me gusta es ayudar a las personas a entender la tecnología, ¿no? Y a reducir esa brecha tecnológica que muchas veces sufrimos. Luego, aparte, tengo una carrera artística, soy cantante y actriz, y ahí os dejo mis redes sociales para cualquier cuestión que surja más allá de este curso, pues ahí me podéis contactar, ¿vale? Y ahora doy paso a Nerea para que se presente ella. Buenas, pues yo soy Nerea Luis. Llevo ya 10 años en esto de la inteligencia artificial, que antes no parecía mucho, pero ahora que está tan de moda, pues la verdad es que es. Yo empecé en el mundo de la investigación también, hice un doctorado en su día alrededor de la inteligencia artificial aplicada pues a cómo razonamos, a cómo planificamos tareas y demás. Y luego me fui a partir de 2018, me fui al mundo de la empresa, donde he trabajado hasta a día de hoy pues como consultora sobre todo, ¿vale? Liderando equipos, liderando proyectos relacionados con inteligencia artificial, alrededor de la visión, alrededor del lenguaje y en paralelo pues he hecho también mucha divulgación en diferentes formatos, ¿vale? Desde dar charlas o formación pues más a empresas y así, a luego también temas de tele, radio y podcast y la verdad es que me lo paso bastante bien hablando de inteligencia artificial. Y ahora con Clara, pues tenemos este proyecto que se llama Lumilabs, donde intentamos sobre todo aglutinar, ¿no? Esa parte divulgativa, de formación, más ayudando a las empresas y organizaciones que están empezando, ¿no? Pues como vosotros en esto de la inteligencia artificial. Así que seguro que hoy vais a aprender un montón. Dale, Clara. Vale, perfecto. Pues mirad, este es el enlace de descarga que habéis visto en el chat, el primero de todos. Os voy a pasar también
que creo que este todavía no está, el enlace del cuaderno de trabajo. ¿Por qué? Porque somos un montón, entonces habrá un poco de latencia, irá un poco lento, pero de esta manera podéis ir trabajando en los ejercicios que os vamos proponiendo e incluso vais a poder ir comparando las respuestas que vais a ver cada uno de vosotros, porque al final todo esto de la IA generativa, la particularidad que tiene es que las generaciones nunca son iguales. Entonces, también está muy bien que veáis que en función de los modelos que estamos utilizando, qué respuestas vais a utilizar. Entonces, aquí veo que ya estáis accediendo algunos de vosotros. La forma de trabajo que os planteamos es la siguiente. Elegís una de estas pestañas. Ahora mismo hay bastantes creadas, casi todas tienen la información del cuaderno de trabajo creada, copiada, y si no, lo que podéis hacer es copiarla y pegarla, ¿vale? Desde estos datos maestros, que en principio es una hoja que no se va a modificar. Entonces, yo, por ejemplo, voy a irme aquí a pestaña 2 y le voy a dar aquí, a cambiar nombre, a estos tres puntitos. Podéis hacer tanto clic derecho como el clic normal y le dais a cambiar nombre y podéis aquí ya poner vuestro nombre, ¿vale? Para que nadie pise vuestro trabajo, ¿no? Y que todo el mundo sepa dónde está trabajando cada persona. Ir asignándoos las pestañas, ¿vale? Repito, es aquí en estos tres puntitos haciendo clic y le dais aquí a cambiar nombre, ¿vale? Ya veo que algunos lo estáis consiguiendo hacer. Y entonces así de esa manera ya vais a tener vuestra pestaña asignada para poder ir copiando los resultados de las cosas que vais viendo, y así también tenéis acceso a todos los prompts y va a ser mucho más fácil ir haciendo copia-pega, ¿no? Que va a ser la forma más rápida de poder trabajar todo esto. Vale, sigo con la presentación porque veo que todo el mundo está consiguiendo acceder. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Como bien ha introducido Iñaki, vamos a ver toda lo que es la parte de Sí, solo prompting, todo lo que es la parte de pues cómo tenéis dudas conseguir. que los por ahí. Perdón, Nere, es que se te estaba cortando. Vale, pues Sí, todo lo que es la parte de conseguir mejores resultados de cara a utilizar aplicaciones que ya utilizamos todos en nuestro día a día o casi todos, y si no las vais a empezar a utilizar. Vamos a ver también qué potencia tienen todas estas aplicaciones y los nuevos desarrollos a raíz de de los modelos razonadores, de RAG, que es una de las técnicas que hablaremos en la última parte de la sesión, y qué se viene de cara a futuro, hacia dónde vamos, ¿vale? De cara a introducir estos modelos de lenguaje, lo primero que tenemos que saber es que el prompt al final es una palabra que lo único que tiene que viene a significar es una instrucción, es la tarea o la orden que nosotros le damos a nuestro modelo de inteligencia artificial. Y si queréis una definición de andar por casa, pues lo que metemos en esa caja de texto, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver, eso va a ser el prompt, esa va a ser la tarea que nosotros le vamos a dar al modelo para que resuelva, ¿vale? Entonces, otra de las cuestiones fundamentales es que no existe un mal prompt. Al final, como con todas las aplicaciones que empezamos a utilizar, vais a tener pequeñas dudas al principio de esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo bien. Y la realidad es que estos sistemas están pensados para que trabajemos en nuestro lenguaje natural, en el lenguaje que utilizamos en el día a día, ¿vale? Pero sí que existen estrategias para mejorar estas respuestas, ¿vale? También tenéis que saber que al final un modelo es un programa, es un algoritmo que está entrenado con una cantidad enorme de datos para conseguir, en este caso, resolver tareas de generación de texto, ¿vale? En los casos de los que vamos a hablar en el día de hoy. Pero una de las cosas que también queremos que os llevéis es que, claro, no es lo mismo el modelo que la aplicación, ¿vale? Sí que es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, de IA, también hablamos mucho de ChatGPT y parece que ChatGPT es el modelo, y la realidad es que veréis que dentro de cada aplicación hay varios modelos. Otra cosa es que podamos elegir cuál estamos eligiendo, cuál estamos ejecutando o no, ¿vale? Pero una cosa es la aplicación, que en este caso sería ChatGPT, por ejemplo, y otra cosa es el modelo que funciona por detrás, como podría ser O3, como podría ser O3 Mini. Iremos viendo los que hay, ¿vale? Para que vayáis cogiendo este lenguaje. Y entonces, la cuestión es que, como ya os he comentado antes, lo más fundamental es que no tengáis miedo a probar,
porque estos modelos están pensados para tanto entender cómo generar este lenguaje en el que hablamos nosotros en nuestro día a día. Os vamos a dar estrategias, pero que sepáis que todos los prompts que vais a ver los podéis personalizar con las cosas que necesitéis vosotros, ¿vale? Entonces, os dejamos aquí una transparencia que engloba todo lo que es el ecosistema de aplicaciones de generación de texto que hay hoy en día, sobre todo las más utilizadas y las que están más accesibles. Necesitaréis cuentas, pues, por ejemplo, para utilizar en Copilot, necesitaréis la de Microsoft; para utilizar Gemini, necesitaréis la de Google. Para cada uno de ellos vais a ir necesitando cuentas de sus plataformas correspondientes, pero que lo que nos gustaría es que los tengáis todos ahí accesibles, de cara a que luego también podáis ir saltando de unos a otros e ir probando qué es lo que os ofrece cada uno de ellos, porque cada uno de ellos irá resolviendo tareas en mejor o peor manera, ¿vale? Entonces, otra de las cuestiones que queremos que veáis es por qué ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué estamos ahora mismo en este curso? Probablemente hayáis escuchado ChatGPT o tal vez lo de DeepSeek en las noticias, y al final es que vemos que a finales de 2022 hubo un hito que lo cambió todo, ¿vale? Esta transparencia muestra una gráfica de los términos de búsqueda de Google Search. Y al final, lo que se está reflejando aquí es que hay dos curvas que a partir de mediados de 2023 empiezan a seguirse la una a la otra, ¿vale? Claro, esto quiere decir que no solo los términos como inteligencia artificial, que es la curva azul, o como ChatGPT, que es la curva roja, han sido cada vez más relevantes, ¿no? Porque están en crecimiento, sino que además estamos relacionando el concepto de inteligencia artificial con el momento en el que ChatGPT surge y empieza a democratizar todo el uso de la IA. Hay muchas personas, probablemente alguno de vosotros, vuestro primer contacto con la inteligencia artificial habrá sido a través de esta plataforma, o habrá sido de las primeras cosas que hayáis escuchado de lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Para que veáis cuál es el fenómeno que se ha producido y por qué ahora este tipo de sistemas están accesibles a todo el mundo. También ha ocurrido un fenómeno, y es que ha sido la aplicación que mayor crecida de usuarios ha tenido en la historia de Internet. Según este artículo de Reuters, ¿vale? Lo podéis mirar si queréis, es bastante interesante. Hay bastantes evidencias de que esta ha sido una de las aplicaciones con mayor acogida, y sobre todo con la acogida más rápida, ¿vale? Porque hay mucho interés alrededor de la inteligencia artificial. También ocurrió que a raíz de este lanzamiento, en noviembre de 2022, claro, hubo otras empresas que se beneficiaron mucho de que se empezara a democratizar todo esto. ¿Por qué? Porque para empezar a ejecutar, a entrenar estos modelos de inteligencia artificial, nosotros, por suerte, ya los encontraremos entrenados y no vamos a necesitar hacer nada de esto. Necesitamos GPUs, ¿vale? Entonces, empresas como Nvidia, que se han especializado en construir estas GPUs, en ese momento, por ejemplo, en 2024, se convirtieron en la empresa más importante del mundo a nivel de ganancias y a nivel de impacto, ¿no? Para que veáis también qué repercusiones ha ido teniendo, y muchas más que iremos viendo a medida que todo este mundo de la inteligencia artificial avance. Entonces, vamos a empezar a ver toda esta parte de iniciación al prompting. Os dejamos aquí unos QRs, os voy a dar unos minutos por si los queréis escanear, ¿vale? Para que podáis tener tanto la aplicación de Copilot como la aplicación de ChatGPT disponible en WhatsApp. ¿Esto por qué es? Hay muchas veces que igual vas en el transporte público o estás de camino a algún sitio y necesitas retocar un email o hacer alguna tarea rápida, y ahora veréis qué tipo de cosas se pueden hacer. Pero la realidad es que se pueden hacer tantas cosas que tener estas aplicaciones accesibles desde el móvil también es muy interesante, incluso más allá de la aplicación móvil, ¿vale? Por eso os dejamos ahí esos dos QRs, que los tengáis también de referencia. Como tenéis acceso a las slides, ahora que pasa la transparencia no pasa nada, porque vais a poder volver a ellos. Y claro, lo que os vamos a proponer
es que ya antes de que sigamos con la teoría, antes de que sigamos dando conceptos, hagamos una prueba, sobre todo para perder el miedo, ¿no? A empezar a tratar con estos sistemas. Lo que os pedimos es que escribáis en ya sea esta aplicación de ChatGPT o de Copilot en WhatsApp o alguna que abráis ChatGPT, Copilot, Cloud, Gemini, la que queráis, que tenéis también linkadas en las anteriores slides, que la abráis y que escribáis en esta caja del prompt, eres un experto en IA, me dedico a, describas tu profesión, puedes decir, me dedico a la enseñanza, soy profesor, soy panadero, por ejemplo, ¿vale? Sé que estas profesiones probablemente no sean las que tengáis, pero son los ejemplos que me vienen a la cabeza. Y después le pongáis como instrucción qué puede hacer la IA en mi sector, para que así tengáis una pequeña visión, una visión de primera mano de en qué cosas os puede ayudar más allá de todas estas estrategias de prompting que vamos a ver en esta sesión, ¿vale? Para que veáis cómo funciona esto, me voy a meter aquí en Copilot, yo lo tengo ya iniciado. Cuando iniciéis sesión, os dirá algo así. Esta es la versión web, esto no es la versión de WhatsApp que os hemos dejado antes en las transparencias, ¿vale? Entonces me voy a ir al cuaderno de trabajo y voy a copiar de esta pestaña, de una de las pestañas que me he adjudicado, voy a copiar el primer prompt, ¿vale? Lo dejo también en el chat, aquí, lo dejo pegado para que lo tengáis accesible y entonces me lo voy a llevar aquí a la plataforma y lo voy a dejar aquí pegado y le voy a poner, me dedico a, por la enseñanza, yo ahora mismo me estoy dedicando a la enseñanza, ¿vale? ¿Qué puede hacer la IA en mi sector? Ya está, con esto lo tendríamos ya personalizado y entonces aquí me va a hacer una pequeña visión de todas las aplicaciones que hay ahora mismo en las que la IA puede acelerar procesos, puede ayudarnos a generar ideas, puede ayudarnos, digamos, en nuestro sector. Veréis que para cada una de estas aplicaciones vais a recibir respuestas diferentes y en función del modelo vais a ver que las respuestas serán más largas, serán más cortas, etcétera, ¿vale? La metodología aquí sobre todo es probar y que perdáis un poco ese miedo a utilizar unas u otras, porque la realidad es que para estas actividades del día a día todas son suficientemente seguras y todas están suficientemente probadas como para que consigáis un buen rendimiento, ¿vale? Lo que os recomiendo que hagáis, me voy a coger por ejemplo la pestaña 54, que veo que no está asignada, entonces voy a pasar aquí el cuaderno de trabajo para que veáis lo que estoy haciendo, porque si no vais a perder la referencia. Mirad, estoy aquí en la pestaña 54, me la voy a asignar, voy a poner Clara de Luna, y entonces lo que voy a hacer es copiarme esta respuesta de aquí que me ha dado. ¿Para qué? Pues primero para tenerla de referencia luego cuando yo vuelva a, a mi vida, ¿no? Y quiera ver las cosas que hemos hecho en este curso. Y luego también para que vosotros podáis ir viendo las respuestas que ha dado en función de diferentes contextos que podamos tener, ¿vale? Porque cada uno se dedicará a cosas diferentes, entonces para que veáis también qué puede hacer la IA en otras profesiones, ¿vale? Voy a quitar de aquí la negrita y con eso lo tendríamos ya hecho. Y este es el proceso que os recomendamos, ¿vale? Que sigáis para que así ya, una vez que termine el curso, tengáis toda la información de todo lo que hemos ido haciendo presente en un mismo documento, ¿vale? Entonces, voy a seguir. Sí, efectivamente, como dice Nerea, ir pegándolas en el cuaderno, ¿vale? Entonces, habrá algunas limitaciones de esta versión de WhatsApp que os hemos compartido. Habrá algunas limitaciones que no vais a encontrar en la versión web o en la versión móvil. Por ejemplo, WhatsApp no va a poder acceder a los enlaces de Internet que le compartáis. Y, sin embargo, sí que es verdad que cuando entréis a las aplicaciones web vais a ver que tienen acceso a Internet. Las aplicaciones móviles también. Esto es algo que se ha desarrollado hará
escasamente un año, ¿vale? El acceso a Internet de estos modelos. Entonces, todavía no tenemos esa integración en lo que es esa aplicación versión WhatsApp, ¿vale? Cuando le grabéis audios, vais a ver que no es capaz de procesarlos, ¿vale? Por eso, lo que os recomendamos es que siempre que interactuéis con esta versión de WhatsApp, lo escribáis, ¿vale? Luego ya en la versión web y en la versión móvil sí que vais a poder interactuar con voz, ¿vale? Que es una de las funcionalidades que os recomendamos que veáis, aunque no la vamos a cubrir aquí en esta sesión, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que podemos hacer con todos estos modelos de inteligencia artificial es hacer consultas, hacer preguntas, simplemente para recoger ideas, para hacer procesos de brainstorming, ¿no? Os hemos dejado aquí algunos ejemplos, así que voy a hacer el mismo proceso de antes. Voy a salirme aquí del modo presentación y voy a seleccionar una de las preguntas, por ejemplo. Y ahora mismo que tengo abierto también Cloud, pues voy a hacerlo con Cloud, para que veáis también eh, otra de las opciones que tenemos en cuanto a modelos generativos de texto. Ahora mismo me está diciendo además que como hay mucha demanda, este modelo, que es el más avanzado, lo han dejado solo accesible a la capa de pago, ¿vale? Estoy con uno menor, pero para este tipo de consultas generales me va a servir, vais a ver que es más que suficiente. Lo voy a ejecutar y así vais a ver el tipo de respuesta también que vamos a conseguir. ¿Vale? Aquí tenemos como un artículo ya de tendencias, en este caso de manufacturing en el sector industrial, ¿vale? Para que veáis a nivel actual, pues un poco cómo está este sector y qué cosas podéis ir explorando también. Incluso seguro que alguna os resuena, ¿no? De cara a vuestras profesiones. Entonces, os recomiendo que hagáis lo mismo. Tenéis aquí enlazados cada uno de estos modelos que podéis utilizar. Y de esta manera, simplemente copiando y pegando, vais a poder probar cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos. Efectivamente, si hay alguno que os da problemas por cuestiones de limitaciones de vuestras cuentas corporativas o cualquier tema similar, podéis utilizar cualquiera de las otras alternativas, ¿vale? Para los ejemplos que vamos a utilizar de cara a este taller, realmente podéis utilizar cualquiera y si no, os lo vamos a especificar en el ejemplo concreto, ¿vale? Así que os recomiendo eso, que copiéis estas preguntas, las ejecutáis en vuestros modelos en el que queráis probar en ese momento y vamos a pasar a estas buenas prácticas para conseguir hacer un buen prompting. Lo primero de todo es especificar la instrucción. Pensad que estos modelos de inteligencia artificial realmente no hablan nuestro lenguaje. Van a tener que procesar cada una de estas palabras, incluso hace algunos años cada uno de los caracteres, y empezar a sacar el significado y empezar a sacar cuáles son las palabras que tienen más importancia, cuáles son las que tienen que ver con la tarea, cuáles son las que tienen que ver con el contexto. Entonces, lo mejor de todo es que seamos muy claros definiendo nuestro objetivo, definiendo nuestra tarea, ¿vale? Y además os recomiendo que cada tarea ocupe una frase. Es decir, los modelos van a ser mucho mejores si cada una de las tareas, por ejemplo, redacta un texto, está en una frase o incluso en un prompt diferente a sintetiza ese texto, ¿vale? Y además es bueno evitar imprecisiones, evitar información redundante, pues por ejemplo, decirle que no sea muy largo, por favor, como estamos viendo en este ejemplo de la izquierda, en vez de decirle que no sea muy largo, por favor, podemos decirle que tenga 5 líneas, ¿vale? Este tipo de cosas ayudan a que estos modelos funcionen mejor y os den mejores respuestas. No hace falta, por ejemplo, darle los buenos días, aunque hay muchas personas que lo hacen y la realidad es que ahora mismo modelos como los que os estamos presentando funcionan lo suficientemente bien como para no restar performance, ¿no? Respecto a este tipo de cosas de darle los buenos días, darle las gracias. Bueno, pues si os apetece lo podéis hacer, pero que sepáis
que la mejor forma de conseguir una respuesta lo mejor posible es teniendo en cuenta estos 3 puntos de aquí para empezar, ¿vale? Para seguir, también podemos dotarle de detalles y de hecho los detalles aquí importan, ¿vale? Es importante que le dotemos a este prompt del contexto de la tarea que queremos realizar, ¿vale? Una de las cuestiones que ayudan más a conseguir en respuestas exactas y respuestas de cara a las tareas que queramos realizar es definir el rol. Por ejemplo, en este ejemplo que os he planteado aquí, digo, eres un abogado experto y entonces el modelo va a coger todo ese conocimiento que tiene de abogacía con el que ha sido entrenado y lo va a utilizar de cara a realizar mi tarea, ¿vale? También el tipo de público, pues por ejemplo el tipo de lenguaje, si es un tono profesional, si es un tono amigable, el tono de la respuesta, para quién está dirigido, digamos, ese texto, ¿vale? Como hemos contado antes, también es bueno especificar la extensión. Si no sabéis cuántas líneas queréis, pues igual queréis una síntesis en puntos clave, ¿no? Como estoy también definiendo en este prompt de aquí. Que sepáis que todo este tipo de cosas las podéis ir haciendo y van a hacer que la respuesta se adecue mucho más a lo que tenéis en la cabeza, ¿vale? Y también de cara a dotar a estos sistemas de contexto, podemos tanto adjuntar documentos, lo que pasa es que en función de las capas gratuitas o de pago que estemos utilizando en cada uno de los modelos, vamos a tener limitaciones de cara a adjuntar, de cara al número de documentos que podemos adjuntar y de cara a tipos de formato, ¿vale? Lo que podemos hacer siempre es, en caso de que sea un texto, pegar ese texto e incluirlo entre comillas o con esos 2 puntos. El tema de las triples comillas empezó a utilizarse cuando estos modelos no eran tan buenos, ¿vale? ¿Por qué estas triples comillas? Que son o las que tenéis en la tecla del 2 o las que tenéis al lado de la P, ¿vale? Claro, estas comillas se utilizan porque son cadenas de caracteres que realmente no utilizamos en un entorno normal, ¿vale? Son cadenas de caracteres que se han empezado a utilizar para decirle a el modelo que esa información no tiene que ver con la tarea, tiene que ver con el contexto y entonces así el modelo ya no tiene que procesar esa información de esa manera. Veréis que, por ejemplo, herramientas como ChatGPT, si lo ponéis con las comillas que están al lado de la P, lo procesa de una forma diferente porque al formatear el texto os va a poner una fuente diferente. Vamos a ver, tengo ahí enlazado Copilot, pero vamos a ver qué tal resuelve el modelo de ChatGPT esta ejecución de aquí, ¿vale? Voy a abrir ChatGPT y entonces voy a ejecutarlo, ¿vale? A ver, darme un segundo. Vale, bueno, como veo que voy a tardar un poquillo, voy a hacerlo mejor con Copilot, ¿vale? Porque tendría que iniciar sesión, si no. Pero vais a ver que Copilot lo hace también perfectamente esto. En la guía de Copilot lo que te especifican, y por eso lo he diseñado así en este prompt de aquí, es que es bueno que le digas que el contexto está en un texto entre triples comillas, ¿vale? Cada aplicación va a tener sus propias guías de uso y sus propias recomendaciones. Una de las recomendaciones que te da Copilot es esa, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar aquí pegado y entonces vais a ver que incluso para documentos legislativos de los que igual, con los que igual no tenemos mucho bagaje, ¿no? O mucho conocimiento, va a poder redactarnos, ¿no? Estos puntos clave para que entendamos mejor contextos que igual de otra manera no íbamos a entender, ¿vale? Aquí veis estos puntos clave y cómo a partir de información sobre la legislación europea que conoce y del contexto que le hemos dado, nos va a dar esta respuesta de aquí, ¿vale? Lo mismo de siempre, una vez que ejecutéis estos prompts, os recomendamos que los peguéis en el cuaderno, ¿vale? Y así ya todos tenéis accesibles diferentes respuestas para que podáis comparar, por ejemplo, cómo funciona Copilot respecto a ChatGPT, etcétera. Entonces, ¿qué más podemos hacer?
Hay algunas tareas para las que era y sigue siendo, en función del modelo que estamos utilizando, recomendable añadir ejemplos, ¿vale? Son sobre todo tareas de cara a formatear la respuesta de una forma concreta o a generar código, por ejemplo, si vemos que estamos teniendo problemas de cara a generar código de programación, de cara a traducir textos especializados, podemos dar ejemplos para que el sistema entienda cuál es la tarea que queremos realizar. ¿Vale? La realidad es que no va a ser necesario en la inmensa mayoría de los prompts que lancéis, pero que sepáis que es una técnica que además se llama few shot. Si lo encontráis en la literatura, en información que leéis en internet o queréis buscar más información sobre el tema, ya tenéis ahí el término. Que si buscáis few shot vais a encontrar estos ejemplos de aquí. Sí que es verdad que cuanto más ejemplos ponemos, menos generalizan estos modelos de cara a saber resolver nuestras tareas. Entonces, se recomienda probar con unos pocos, nada más, entre 3 y 5, dependiendo de esa complejidad. Y sobre todo, lo que se busca es que sean diversos y representativos para darle al modelo la información suficiente para que resuelva la tarea y además que sean diversos de forma que no siempre adecue demasiado la respuesta al ejemplo que le hemos dado. Lo que queremos es que sea capaz de generalizar y de resolver nuestras tareas, ¿vale? Un ejemplo podría ser este de aquí, siguiendo un poco como en el tema de la abogacía, por ejemplo, si yo tengo un enlace a una sentencia muy, muy larga, ¿vale? Como es esta sentencia que tenéis aquí, que también tenéis accesible desde el cuaderno, ¿vale? Claro, hay muchas veces que estas sentencias dependen de normativa anterior o normativa que se menciona en esa propia sentencia. Lo que yo puedo hacer es, a través de esos ejemplos, decirle, vale, quiero que me menciones la sentencia y qué es lo que establece, ¿no? De qué es lo que va. Necesito saber cuáles son las que están relacionadas con este documento que tengo aquí. eh, y este prompt pues, nos puede servir, por ejemplo, para ello. Voy a hacer clic aquí a la sentencia para que la veáis, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es lo mismo de antes, desde el propio Copilot, que lo tengo ya aquí abierto y accesible. Voy a adjuntar aquí el documento de la sentencia, lo tengo aquí, que además, por cierto, la he anonimizado, ¿vale? Porque aquí sí que es verdad que salían datos personales. Cuando subáis documentos a este tipo de plataformas, os recomendamos que los anonimicéis, porque sí que es verdad que estos documentos primero se van a quedar almacenados en los servidores externos de estas plataformas y además la mayoría de ellas van a utilizarlos para seguir reentrenando los modelos, a no ser que se diga lo contrario. Eso lo tendréis redactado en los términos y condiciones, pero que sepáis que es la tónica habitual. Entonces, también para que veáis qué tipo de cosas podéis subir, qué tipo de cosas no, pues yo, por ejemplo, para analizar este caso, primero he hecho un proceso de anonimización, que lo podéis hacer también desde estos modelos si tenéis la posibilidad de tener cierta privacidad. Y simplemente, una vez más, copiando y pegando este prompt, que ya lo tengo pensado para que coja este conocimiento de abogado experto, tiene aquí la tarea y entonces después le digo, por ejemplo, este sería el ejemplo 1 y este sería el ejemplo 2, ¿vale? Y después le detallo un poco más la tarea para que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ver cómo lo resuelve y que veáis así que podéis también adjuntar documentos desde aquí. Vale. Dice, menciona varios casos de jurisprudencia y efectivamente sigue el mismo formato que le hemos establecido nosotros, ¿vale? Es decir, el nombre de la sentencia, la fecha y en qué consiste en términos generales, un pequeño resumen, ¿vale? Para que veáis esta funcionalidad de los ejemplos. Entonces, voy a seguir también por aquí. Y aquí tenéis una sintetización de todas las cosas que hemos ido viendo hasta ahora. Habrá algunas, como las tablas, como las listas que tenéis aquí en este apartado 5 de formato de salida,
que no nos ha dado tiempo a ver. Simplemente, de la misma manera que hemos formateado a través de los ejemplos el formato de salida del prompt anterior, que sepáis que si les especificáis a estos modelos, escríbeme esto en una tabla, incluso si le ponéis los nombres de las columnas, información que queráis que aparezca en esa tabla o que sintetice información anterior en una tabla, lo va a empezar a hacer. Lo mismo con listas, tanto numéricas como no numéricas, y lo mismo con párrafos con títulos y subtítulos, ¿vale? Por lo general, siempre lo va a formatear con títulos y subtítulos, pero si no lo hace en algún momento o queréis iterar para que lo haga en una zona concreta de lo que os ha generado, también podéis volver a generarlo, la generación será diferente, y especificarle que os lo genere con esa estructura de títulos y subtítulos, ¿vale? Una cosa muy importante es que hay que revisar las respuestas de estos modelos. ¿Por qué? Porque hay un concepto que hemos llamado desde la comunidad de la IA alucinaciones, que es simplemente que estos modelos están entrenados para generar información, ¿vale? No para disgregar y decirte en qué momento no son capaces de generarla. Entonces es posible, por eso, que generen información incorrecta o incluso, como decimos coloquialmente, inventada, ¿vale? Hay varias causas detrás de todo esto. La primera de todas puede ser la falta de información. Puede ser que el modelo no sea capaz de acceder al conocimiento concreto o no lo tenga de la tarea que tiene que resolver porque no haya datos de entrenamiento suficientes y entonces va a intentar resolver la tarea con lo que sabe, ¿vale? Y por eso es posible que lo haga de forma incorrecta. También es posible que haya un sobreentrenamiento, ¿vale? En el momento en el que, como hemos visto antes en el tema de los ejemplos, nos pasamos, por ejemplo, de ejemplos y en vez de poner 3, pues ponemos 10, ¿vale? Y hay muchos que tienen más o menos los mismos patrones. El modelo va a empezar a aprender de esos patrones y no va a no va a ser capaz de generalizar con patrones que sí reflejan la realidad de lo que queremos resolver, ¿vale? Por eso os he comentado antes este tema de que si tiráis de ejemplos, lo hagáis entre 3 y 5, que tampoco le deis muchos más, porque si no es posible que empiece a sobreentrenar. Y también puede haber problemas en los datos de entrenamiento, porque al final los datos están sacados de procesos, muchos de ellos manuales, muchos de ellos se han extraído de datos de hace mucho tiempo, puede haber errores, ¿vale? En estos datos que se han utilizado para entrenar los modelos. Entonces, todas esas cuestiones también se pueden transferir al conocimiento con el que al final cuentan y, por supuesto, se van a ver reflejados entonces en las respuestas que que estos modelos nos den, ¿vale? Para que veáis ejemplos concretos, bueno, el de aquí de la izquierda es una anécdota porque había un momento en el que a ChatGPT, si le preguntabas cuál era la capital de Marte, pues decía Maskland, luego ya lo mejoraron. Pero para que veáis también un ejemplo más serio, en este ejemplo de la derecha, este es un caso real. Este es un caso en el que Air Canada implementó un... Vale, está constantemente alucinando, me responde bastante mal y lo malo es que parece que la respuesta es perfecta. Claro, ahí en función de la tarea que vosotros le estáis pidiendo, también podéis ir aplicando las estrategias que estamos viendo, ¿vale? Es importante también de cara a que si una tarea es muy compleja, lo pueda resolver mejor. ¿Vale? Por eso estamos viendo todas estas estrategias, para que consigáis las mejores respuestas posibles. ¿Vale? ¿Qué pasó con Air Canada? Ellos implementaron su propia interfaz conversacional, ¿no? Al estilo ChatGPT, para resolver dudas de sus clientes. Y claro, este sistema dio una política de cancelaciones que no era la que realmente tenía esta empresa, tenía algunos fallos
y un cliente se acogió a esa política de cancelaciones. Lo demandó porque al final no pudo cancelar el vuelo y fueron a juicio. Y en este caso, el juicio lo ganó el cliente y la empresa Air Canada tuvo que acogerse a esta política de cancelaciones que se había, entre comillas, inventado el modelo conversacional, ¿vale? Para que veáis que en este caso, por ejemplo, sí que ha habido una sanción económica que luego han tenido que pagar, ¿vale? Una indemnización, un reembolso, etcétera, para que también tengáis ese cuidado a la hora de revisar los textos que estamos generando con todos estos modelos, porque esto nos puede pasar con cualquiera de ellos. Doy ahora la palabra a Nere y me quedo pendiente del chat a ver si hay alguna cuestión que os vaya surgiendo, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, ponerla por el chat y me encargo de resolverla. Perfecto. Pues si te parece, Sí. ¿quieres compartir tú o lo cambio? No, he dejado de compartir, así lo puedes Vale, ya compartir tú y lo vas haciendo a tu ritmo. vale. Entonces, lo primero antes de que se me pase, en esta parte que os voy a contar yo ahora, vamos a necesitar trabajar con imágenes y con documentos. Entonces, os he dejado aquí un enlace, lo voy a poner en el chat para que lo tengáis a mano, ¿vale? Y ahí tendremos diferentes imágenes y documentos de ejemplo que vamos a ir utilizando. Podéis utilizar otros también, ¿vale? Yo os animaré a que lo busquéis en internet también y que lo reutilicéis en vuestros prompts, pero para tener al menos una base, pues esta es una carpeta que tenemos generalmente preparada para este tipo de talleres, ¿vale? Dicho esto, si hay cualquier duda, lo mismo. Tengo aquí a mano el chat, ¿vale? Sin problemas me escribís y demás. Me he quitado la cámara por si da interferencias, ¿vale? Para que se escuche bien. Cualquier cosa, de todas formas, veis a Clara. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es sobre todo el ver qué tipos de estilo nos puede favorecer, digamos, el utilizar estas herramientas de IA generativa. Tenéis muchas, ya os he hablado Clara de ChatGPT, de Copilot, etcétera. Yo esta parte de los ejercicios la voy a hacer mayoritariamente con ChatGPT para que veáis también que se pueden utilizar las herramientas vamos, de forma indistinta, quiero decir. Entonces, aquí lo que os proponemos es, en este caso, Vanessa, dame un segundo y ahora te contesto, ¿vale? Mira a ver si me lo puedes poner por el chat mientras tanto para que lo lea Clara. Entonces, Sí, lo que queremos decirle es que es un experto en marketing y comunicación, ¿vale? Y lo que os proponemos es convertir el texto de un post, de un blog, que es bastante técnico. Vais a ver que el ejemplo que os damos es un blog de lenguaje financiero, ¿vale? Que va sobre planes de inversión. Y lo que le vamos a pedir es que lo sintetice y lo convierta a un formato newsletter, intentando que también lo haga en un tono un poquito más divulgativo, ¿vale? Entonces, en la estructura del PROM la tenéis aquí, vais a ver que tiene tres partes, entonces lo que tendréis que hacer es copiar la primera de ellas, la segunda y luego voy a enseñaros ahora dónde está el texto del blog para que podáis o bien copiarlo y pegarlo o bien directamente adjuntar el documento, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciéndolo parte por parte y os vamos resolviendo las dudas que tengáis. Dime ahora si quieres, Vanessa, y mientras te voy escuchando. Si puedes hablar, espero que sí. Vale, y si no, pues por el chat. sí, sino que lo escriba ahora que estoy pendiente. Vale. Es que con el modo webinar creo que os tenemos que dar acceso al audio si queréis hablar. Entonces, por eso es más fácil si no lo escribís por el chat, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer del cuaderno que ya teníais de ejercicios, ¿vale? Voy a ir un segundo aquí. Veis que ya habíamos pegado varias cosas, entonces tenéis aquí el prompt también si lo queréis utilizar, ¿vale? Eres un experto en marketing y comunicación, convierte el siguiente texto técnico a un blog. Sería hasta aquí, ¿vale?
Entonces podéis copiar y pegar esto y en el mismo cuaderno tenéis también el enlace al documento si lo queréis descargar, ¿vale? Entonces yo voy a copiar esto de aquí, eres un experto, ¿vale? Me lo voy a llevar a ChatGPT, aquí lo veis que está copiado y pegado, ¿vale? Y ahora lo que necesitaría es o bien adjunto el documento o bien lo pego, ¿vale? La forma de adjuntar en ChatGPT es en este más, ¿vale? En este más podéis cargar desde el ordenador los diferentes ficheros que quieres conectar a ChatGPT, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues en este enlace al documento lo clicáis y ya os va a llevar directamente a este documento de aquí que vais a ver que tiene un par de páginas, ¿vale? Aquí es donde hemos copiado y pegado directamente el post. Entonces os lo descargáis y ya podríamos subirlo, en este caso, a ChatGPT, ¿vale? Pronto lo hago. La otra alternativa sería dentro de la carpeta que os he compartido, dentro de la carpeta esta de recursos taller 1 Prompting, tenéis también una versión en Word, esta que veis aquí que se llama Prompt Blog, por si no os funcionase lo de adjuntar el fichero, ¿vale? Pues abriríais este documento Prompt Blog, nos vamos aquí y hacemos el control A, ¿vale? Para seleccionar todo, lo copiamos y lo pegaríamos directamente, en este caso a continuación de ChatGPT, solo en el caso de que no podáis adjuntar el documento, ¿vale? Se quedaría así. Tendríamos, eres un experto, tal, convierte el siguiente texto y a continuación iría el texto, ¿vale? Sobre el que vamos a trabajar. Voy a hacerlo con el fichero para que lo veáis, ¿vale? Tardará un poquitín porque tiene que analizar el documento. Ahí está. Y aquí me va contando. ¿Vale? Veis que ha cambiado completamente el tono del lenguaje. Si lo viésemos aquí, pues veis que este texto es bastante sesudo, ¿vale? Aparte de técnico, utilizando bastantes tecnicismos del mundo financiero. Y en este caso, ChatGPT va a intentar convertirlo a un lenguaje como mucho más llano, ¿no? Como mucho más divulgativo, mucho más abierto, etcétera, etcétera. Y aparte, si os fijáis, ya más allá del formato de newsletter, le añade también emojis, le añade negritas que me van a ayudar sobre todo a ver cómo las diferentes secciones, las diferentes partes, digamos, que tiene la newsletter y luego será más fácil maquetarlo, ¿vale? Si lo tengo todo así hecho. Entonces, bueno, pues esto es algo que os puede ayudar sobre todo si trabajáis en el mundo este de redes sociales. Como dice Adela, los textos, claro, van a ser diferentes. Tened en cuenta que aquí estamos cambiando el tono, le estamos diciendo que seleccione por sí mismo el contenido, entonces nunca va a ser igual, ¿vale? Esto es habitual en el mundo de la IA generativa. No os preocupéis, si no os gusta el enfoque que os ha dado, pedirle otro o pedirle tres distintos y luego pues os quedáis con el que mejor os parezca, ¿vale? Que para eso están estas herramientas, para generar texto, pero sobre todo en cuanto a diferentes versiones. La ventaja de hacerlo así como lo hemos hecho es que al darle ya un texto base, va a ser más fácil que no alucine, ¿vale? Que no haga nada, digamos, fuera de lo que estamos esperando. La IA generativa se construye un poco con esa idea, ¿vale? De trabajar al menos con un contexto base y no desde cero. Y ahí vais a ver que los sistemas funcionan muchísimo mejor, ¿vale? Aquí Ander dice, igual me adelanto, me dice que las IAs no pueden generar archivos. En este caso, le pediría que lo generase en formato CSV, tal, vale. Sí, efectivamente, lo que está diciendo Clara. A veces podéis pedirle a algunas de estas IAs que os guarden el texto en algún tipo de formato, ¿vale? No funciona en todas, y menos si estamos hablando de capas gratuitas. Entonces, una opción sería copiar directamente todo este contenido que nos ha escupido ChatGPT o pinchar aquí abajo, ¿vale? Que tenéis un botón de copiar que también es bastante cómodo y así os lo podéis llevar a vuestro documento, ¿vale? Sin mucho problema. Son equivalentes en la mayoría de escenarios de alternativas de producto, ¿vale? Estos botones de aquí. Bien, vale. Acordaros de que si os ha generado el texto de la newsletter, copiadlo también en el documento, ¿vale? Voy a dejar copiado este ejemplo para que lo tengáis en la página
de Clara, la de Clara del 1, ¿vale? Lo voy a copiar aquí al resultado, ¿vale? Así veis que se puede copiar también. De hecho, voy a quitarle la negrita para que veáis que también se pega ahí, ¿vale? Que se pega todo el formato. Veis que aparece la negrita, ¿vale? Aparecen emojis, aparece la cursiva por aquí más abajo y así, ¿vale? Y eso lo he hecho dándole aquí abajo. Por si alguien se ha perdido, al final de ChatGPT hay un botón aquí de copiar, ¿vale? De cada conversación os va a salir ahí el botoncito. Vale, pues vamos a seguir. Lo siguiente que os vamos a pedir, que redacte un email, ¿vale? Aquí os va a tocar escribir, lo sentimos, hay que ponerse creativos. Entonces, vamos a intentar sobre todo pensar en una situación que se os da en el día a día, ¿vale? Y sobre todo os vamos a pedir que juguéis tanto con el idioma, ¿vale? Como con la causa del email, como con el objetivo que queremos perseguir con ese email. Un ejemplo para que veáis cómo se comportan estos sistemas, podría ser que tengo que escribir a un cliente con el que habitualmente pues, me comunico en inglés, o puede ser euskera, ¿vale? O castellano, lo que queráis, que la causa es que le estoy reclamando, por ejemplo, una factura que me debe y el objetivo es ser persuasivo con el email, ¿vale? Pero de forma educada, ¿vale? Algo así. Entonces, lo que queremos es que vayáis rellenando como los huequecitos estos que os hemos dejado. De nuevo el prompt lo tenéis también en el documento, ¿vale? Sería este que está aquí. Entonces os vamos a dejar un rato para que lo rellenéis tranquilamente y lo podáis montar y ejecutar. En este caso, en el documento recomendamos pegar tanto el prompt como la respuesta que os dé el sistema. Si queréis utilizar ChatGPT o Copilot, como queráis, o también tenéis el enlace de Gemini, que sería otra alternativa, ¿vale? Donde con vuestra cuenta Gmail podéis acceder con vuestra cuenta de Google y vais a poder utilizarlo también, ¿vale? Y así vais conociendo diferentes alternativas. Voy a dejar copiado esto, ¿vale? En el chat también y voy a ir rellenando, ¿vale? Eres vamos a poner trabajador de una consultora tecnológica, ¿vale? Yo lo estoy adaptando a mi caso de Madrid. Escribe un email a, voy a poner mi cliente, vamos a ponerle un nombre, Marcos, con el que hablo en inglés, que cuando me va a pagar la factura pendiente. El objetivo es, y vamos a decirle, ser persuasivo para que pague antes de que acabe el mes. Utiliza un estilo formal y educado, ¿vale? Y aquí, si os encaja algo más, pues le ponéis algo más y si no, esto parte lo quitáis, ¿vale? Entonces, esto sería como mi prompt, resultado, ¿vale? Para darle ahí un poco de gracia. Me voy a ir, en este caso, a Gemini para que lo veáis, para que veáis que es equivalente al resto que hemos visto. En el caso de Gemini lo vais a ver así, ¿vale? La bienvenida. No saldrá Advance porque Advance es la versión de pago, la que tengo yo, pero os saldrá igual, ¿vale? Con el fondo blanco, lo único, si no tenéis el modo oscuro. Entonces pego aquí el texto y vamos a ver cómo contesta. Tengo una duda de seguridad. A la hora de trasladar la información de partida, datos personales, números de datos. Vale, hay algunas recomendaciones de este tipo. Lo más fácil es que lo anonimicéis, eso es. Es decir, que enmascaréis la información. Que en vez de Julián López, pues pongáis nombre, apellidos, ¿vale? O inventéis el nombre y el apellido. O si no, otra de las cosas que podéis seguir son las recomendaciones del INCIBE, ¿vale? El Instituto de Ciberseguridad Español tiene ahí como varias recomendaciones de cómo trabajar con este tipo de modelos, ¿vale? Otra de las organizaciones es OWASP, lo que pasa que esa está todo en inglés.
Entonces, también podríais echarle ahí un vistazo, ahí hay recomendaciones también. Os pongo las dos y así buscáis la información si queréis ahondar en ese tema, ¿vale? Fijaros cómo ha redactado el email, ¿vale? De una forma bastante formal. Lo único que no ha pillado, que le he dicho que con el cliente me suelo relacionar en inglés, ¿vale? Entonces, si sucede esto, pues simplemente ahora le vamos a decir que lo traduzca. Fijaos que por estimado Marcos, espero que el correo electrónico te encuentre bien, te escribo para recordarte amablemente sobre el pago de esta parte es importante para nosotros, ves que se pone ahí como bastante insistente, directamente ya te sugiere, oye, dale directamente tu cuenta bancaria, el código SWIFT para que lo haga rápido. Y esto, ¿no? La forma, digamos, estándar de, oye, si ya has realizado el pago, por favor, ignora este recordatorio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este sería un ejemplo. ¿Queremos que lo haga en inglés? Pues se lo recordamos. Te he pedido que lo redactases en inglés. ¿Vale? Y ya, pues haría lo mismo en este caso, ¿vale? Contestando en inglés. Entonces os voy a dejar un ratito, voy a copiar el resultado que me ha dado y os dejo un ratito para que terminéis ahí de rellenar vuestra información. Voy a copiarlo tanto en español como en inglés en el documento. Ahí lo tenéis en inglés y ahora me falta en español. Os copio las dos versiones para que lo tengáis. Buena pregunta. En Gemini, fijaros, os he dicho que lo tenían, pero está aquí en los tres puntitos, ¿vale? Lo podéis copiar simplemente que no os va a salir aquí en los botones principales. Tenéis que darle aquí a los tres puntitos copiar, ¿vale? Miren, perdona, que no lo he dicho. Yo según el momento lo hago seleccionando o directamente copiando, ¿vale? Vais a ver que lo hago de forma indistinta de esas dos formas, ¿vale? Y aquí voy a ponerle un separador para que se vea que hay dos versiones. Vale. Entonces sería el caso, digamos, así como más estándar de redacción del email. Lo siguiente ya sería este caso que vemos aquí, ¿vale? En el momento en el que ya tenemos un email, como yo lo he hecho ya en inglés, pues vamos a utilizar ese, ¿vale? En vuestro caso, si no lo habéis traducido a otro idioma, pedidle ahora que lo traduzca, pues por ejemplo, eso, a euskera, a inglés o similar, ¿vale? Entonces, lo que le vamos a pedir es que haga el siguiente paso, que es, en vez de solo traducir el email y ya está, que haga una revisión de esa traducción, ¿vale? Como si fuese un experto, en este caso, pues en lingüística en filología inglesa, ¿vale? Para que nos haga recomendaciones sobre puntuación, estilo, etcétera. Podríamos usar este ejemplo que tengo aquí en la izquierda, pero como hemos hecho justamente ahora la prueba con este email, pues vamos a reutilizar el que hemos hecho, ¿vale? Que así es más fácil para todos. Entonces, vais a la misma conversación donde se os ha generado el email. Si no lo tenéis traducido a otro idioma, se lo pedís, ¿vale? Haríais el prompt 1 y después el prompt 2, ¿vale? El prompt 1 sería como el que yo ya acabo de hacer para que me lo tradujese de español a inglés y voy a ejecutar directamente el prompt 2, ¿vale? Vamos a coger este. El prompt lo tenéis también en el cuaderno, ¿vale? Un poquito más abajo. Si bajáis, vais a ver que aparece aquí, ¿vale? Es un experto en lingüística inglesa, revisa el email y las sugerencias gramaticales de puntuación y de estilo. Esto lo adaptáis al idioma en el que estéis trabajando, ¿vale? Ahí está. Y ahora vamos a ver qué dice, ¿vale? Entonces, fijaros, me da sugerencias, ¿vale? Primero gramática, luego de puntuación y luego de estilo.
vais a ver que primero os da las sugerencias, ¿vale? Os las explica, que esto es importante para que lo entendáis, y luego os va a reescribir el email. Esto generalmente lo hace así siempre en este tipo de modelos. Puede ser que alguna vez directamente os reescriba el email, pero si le pedís sugerencias, por lo general, ¿vale? Lo que intentamos siempre es primero responder a esas sugerencias y luego ya mostrar la versión reescrita, ¿vale? Entonces el resultado sería este, como tampoco tenemos muchísimo tiempo, tampoco nos vamos a enrollar mucho, pero el resultado sería este y la explicación vendría un poquito más arriba. Si alguna sugerencia no os gusta, le podéis decir que la ignore, ¿vale? Y que os vuelva a reescribir el email sin incorporar esa sugerencia, ¿ok? Entonces, veis que se sigue escribiendo, en este caso, como el prompt era en español, nos lo pone en español, aunque las referencias luego sean en inglés, ¿vale? Del texto. Si algo no entendieseis, pues le pedís que lo traduzca, ¿vale? Al español. Y así sería la forma en la que trabajamos habitualmente con estos sistemas, ¿ok? Entonces, os voy a copiar la versión, esta de aquí, la que está ya reescrita, para que tengáis la versión también copiada, ¿vale? A ver aquí. Ok, un momento. Es que se me marca lo de la negrita. Ay, ¿vale? Dear Marcos, I'm waiting to remind you. Ta, 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 ta. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí más o menos bien, ¿no? Me imagino que más o menos nos vais siguiendo. Vamos a pasar, me voy a saltar este ejemplo, porque como tenemos muchos, voy a ir directamente a este, ¿vale? Y así ya incorporamos imágenes. Entonces, otra de las cosas que podemos empezar a hacer con estos sistemas es sobre todo aprovecharnos de lo que os hemos denominado antes, que es la multimodalidad, ¿vale? Es decir, el combinar no solo un tipo de dato, como podría ser el texto, sino combinar también otras cosas, como podrían ser imágenes, como podrían ser audios, y combinarlas todas a la vez, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con texto y con imágenes. Las imágenes, ¿vale? Estas dos que veis aquí, que salen unas patatas y unos crackers, justo ahora que estamos ya empezando a morirnos de hambre, antes de comer, las tenéis en el Drive, ¿vale? En la carpeta del Drive. La voy a volver a poner por si acaso, pero para que las descarguéis de ahí sin mucho problema, ¿vale? Dejadme un segundo y os lo pongo, voy a copiar el enlace. ¿Vale? Es el que os he compartido antes como enlace corto, pero bueno, os pongo directamente este. Si no las veis así, se llaman crackers, ¿vale? Esta que pone aquí, y patatas fritas. Si no, le podéis cambiar la vista para que se vea así, ¿vale? Y así tenéis aquí crackers y patatas fritas. Clicaríais en cada una de ellas y la descargáis o le dais aquí a los tres puntitos, ¿vale? Y le dais a descargar. Descargar y descargar. ¿Vale? Estas horas que vamos a usar. Podríais adecuar este prompt a cualquier otra cosa, ¿vale? Realmente vais a ver que el análisis que hace es bastante obvio, pero bueno, es para enseñaros esta capacidad de que el sistema es capaz como de pensar en el momento en el que le damos varias imágenes para que las compare entre ellas. Entonces, fijaros lo que le estamos pidiendo. Le estamos diciendo, analiza cada objeto. Para objeto decide si tiene esa propiedad, que se lo vamos a explicar a continuación. Que las patatas fritas tienen un... A ver, que es que tengo aquí el zoom. Ahora, las patatas fritas tienen un sabor salado. Ambos objetos son salados. Un objeto suave cambia de forma cuando lo aprietas. Las patatas fritas son suaves, pero la galleta no lo es. ¿Vale? La propiedad es que ambos objetos tienen en común es que son salados. Entonces, podéis hacer dos cosas. O le podéis dar esto que sería como la respuesta, o directamente, ¿vale? Le podemos decir la pregunta y el contexto y ver qué nos contesta, ¿vale? Aquí ya vamos a empezar a observar algunas diferencias entre los modelos, porque primero tienen que analizar las imágenes, después tienen que analizar el texto y darnos una respuesta. Entonces, alguno puede darnos una respuesta más larga, otro pues una respuesta más corta, lo veremos. Pero la idea, sobre todo, es que probéis, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer de las dos formas. Primero, sin darles nada, ¿vale? Solamente el texto este de la pregunta suave salado. Vamos a ir, por ejemplo, a ChatGPT, una conversación nueva.
¿vale? Y me voy a llevar solamente este texto de aquí, ¿vale? ¿Qué propiedad tienen en común estos dos objetos? Y voy a añadirle la foto de la patata frita y la del cracker. En la capa gratuita no me sé todos los modelos, pero por ejemplo en ChatGPT el máximo de subida de imágenes que tenéis a la vez en capa gratuita creo que son 3, ¿vale? De todas formas revisarlo si queréis subir más. Pero en principio con esta no deberíais tener problema, ¿vale? Por eso he ido aquí a ChatGPT. Entonces vamos a ver qué nos dice. Vale. Entonces, dice, ¿qué propiedad tienen en común estos dos objetos? Suave o salado. La mejor respuesta es salado. Ambos objetos son alimentos comúnmente salados, aunque su textura es distinta. Una es crujiente seca y la otra crujiente pero más grasa, ¿vale? La propiedad que tienen en común es su sabor salado. ¿Vale? Fijaros que ya me está enseñando que sabe interpretar bastante bien las imágenes, porque yo no le he dicho en ningún momento, si os fijáis, que en una foto salían patatas y en otra foto salían crackers. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, hace unos meses, a veces fallaban en la interpretación, ¿vale? Entonces, por eso metíamos de forma adicional este textito que ahora ya no hace falta, que era este, ¿vale? El de analiza cada objeto, para cada objeto decide si tiene esa propiedad, las patatas fritas tienen ta, ¿vale? Ahora ya los sistemas cada vez son mejores infiriendo toda esta información y decidiendo cómo quieren contestar al respecto, ¿vale? Haciendo, digamos, simulando que están razonando en este sentido, ¿vale? Entonces me voy a copiar la respuesta igual para que la tengáis en el documento, aquí, ¿vale? Y así ya lo tenéis aquí guardadito, por si lo queréis revisar. ¿Vale? No influye que el nombre de los archivos que hemos subido ya indicaba lo que eran las imágenes. Puede ser también, sí, sí, claro. O sea, todo lo explícitos que seamos, pues obviamente es información que van a usar los sistemas. Pero da igual, puedes probar a subir la imagen 1, imagen 2 y vas a ver que lo identifica perfectamente. El por qué lo va a explicar luego Clara, un poquito más adelante, ¿vale? Pero tiene que ver con los modelos razonadores. Tiene que ver con que cada vez tienen mayor capacidad de razonamiento en cuanto a los diferentes tipos de datos que le vamos a dar. Vale, entonces, vamos a seguir, ¿vale? En este bloque vamos a empezar a hablar ya de análisis de imágenes, justamente para que probéis esto que os estoy comentando, de cómo cada vez estos modelos son más potentes. Entonces, os voy a pedir que, si veis esto, ¿vale? Os voy a pedir, como salen aquí varias fotos, que vayáis a Idealista o a cualquier portal de estos de inmobiliarias, el que queráis, y hagáis unas capturas de unas fotos que veáis de un inmueble, ¿vale? Y le vamos a pedir que describa en detalle las imágenes del inmueble. Recordad que tenéis como máximo 3. ¿Vale? 3 en la capa gratuita de ChatGPT. Entonces, buscad un ratito, os dejo ahí un par de minutos, ¿vale? Para que tranquilamente encontréis 2, 3 fotos, no más, ¿vale? Le hagáis ahí unos pantallazos, os la guardéis las imágenes y se las vamos a subir a estos sistemas para que las describan en detalle, ¿vale? Y ahí vais a ver todo lo capaces que son de identificar todo lo que hay alrededor, ¿ok? Entonces, yo voy a ir haciéndolo, ¿vale? Vais a ver, este link seguramente ya no funcione, porque como estos pisos luego los van moviendo y tal, voy a ver si funciona. Si funciona, cojo este, fijaros, ¿ves? Este ya ha caducado. Entonces, buscar cualquier otro, me da igual, ¿vale? Uno que parezca así que tiene muebles dentro y demás. Esto no queremos hacer publi, pero bueno, para que veáis cómo lo hago, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas fotos realmente me serviría, ¿vale? Simplemente intentad que tengan objetos, sobre todo, pues como este caso del baño, ¿vale? Si son habitaciones muy vacías, no les vais a ver todo el potencial. Intentad que sean cocinas, que sean baños, ¿vale? Que tengan diferentes tipos de mueble, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacer unas cuantas capturas, ¿vale? Ahí.
va una, ¿vale? Vamos a poner también el baño, por ejemplo. Un detalle, para los que estáis desde Windows, en la barra de búsqueda tenéis una aplicación que se llama Recortes, ¿vale? Para que podáis Mm, hacer las capturas como las está haciendo Nerea y no tengáis que hacer la captura de la pantalla entera, ¿vale? Sí, esa es una buena recomendación. Y luego podéis incluso, yo qué sé, combinarla, ¿vale? Con alguna otra. Vamos a buscar alguna de estas que haya por aquí subidas. Em, Madre mía, es que parece que todos los pisos, aparte de ser caros, son bonitos. Voy a buscar esta también, que tiene plantas y tal, y así probamos cosas distintas, ¿vale? Y entonces nos iríamos a ChatGPT si queréis, en el caso de Gemini también podríais, ¿vale? Y vamos a subirle las imágenes. Podéis subirlas de una en una si queréis, ¿vale? Para que nos dé problemas. He subido la foto, en este caso, uy, a ver, que me dice que no se ha podido subir. A ver si ahora va a detectar la marca de agua. Espero que no. No, ahora ya me ha dejado. Vale, debe ser mi conexión, que a veces se va un poco al garete. ¿Vale? Le he subido el baño, ahora en este caso. ¿Vale? El prompt lo tenéis aquí. Es muy cortito. Describe en detalle cada elemento de estas imágenes. Identifica la estancia de la casa. Con esto nos valdría. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esto. Lo voy a dejar aquí en el chat. ¿Vale? Por si queréis tenerlo a mano. Y se lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y esto luego os lo voy a enseñar cómo lo podéis hacer igual con dos imágenes, ¿vale? Para que veáis que también lo hace a la vez. Vale, vamos a dejarle ahí que conteste un ratito. Ya nos dice que es un baño y ahora va a empezar a segmentar la imagen en trocitos y nos va a contar todo lo que ve, ¿vale? Entonces nos dice que ve un inodoro, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Bien, lavabo con mueble integrado, ¿vale? Lo tenemos aquí. Dosificador de jabón, fijaros que incluso cosas pequeñas sabe lo que son también. Espejo de baño, este es una de las cosas más complicadas que a veces no le damos valor, pero fijaros que ver un espejo, cuando al final un espejo es algo que está reflejando otras cosas, ¿no? Que a veces te cuesta hasta identificar que lo que estás viendo es un espejo, pues fijaros cómo en este caso estos modelos detectan incluso ese tipo de elementos, ¿vale? A pesar de que reflejen información. Puerta de madera, toalla roja, paredes, iluminación. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros os habéis fijado en la toalla roja? Porque seguro que hay muchos que ni siquiera os habéis dado cuenta de que hay como una toalla aquí colgada, ¿vale? Entonces, esta es la idea de utilizar estos modelos para que hagan descripciones. Luego, con toda esta descripción, pues yo, por ejemplo, puedo pedirle que haga una tabla, ¿vale? Una tabla con los elementos del baño identificados que en la primera columna tenga el nombre del objeto y en la segunda voy a decir una enumeración de adjetivos sobre el objeto. ¿Vale? Y entonces ahora de repente pues va a cambiar el formato. Ya va a coger toda la información que había, digamos, lanzado previamente y me la va a estructurar en el formato que a mí me interesa, ¿vale? Con lo cual esta información ya puede ser bastante más explotable a la hora de, por ejemplo, volcarla en una web o volcarla en mi buscador como metadato, etcétera, etcétera. Fijaros cómo de rápido yo puedo tener un montón de información sobre lo que se ve en una imagen que luego podría de repente incorporarla en un descriptivo, ¿vale? Que quiero hacer pues en una web como la que puede ser Idealista, ¿vale? Entonces, de esto es de lo que va la IA generativa realmente, de que pensemos escenarios donde tenemos total control, donde no estamos incurriendo en ningún tema, ¿no? De privacidad y demás,
y que podamos aprovecharnos de la capacidad de estos sistemas tanto de escribir como de extraer información, como de combinar varias fuentes de datos, ¿ok? Y esto, pues claro, podríamos hacer un montón de casos uno tras otro. Si ChatGPT nos deja añadir imágenes, es posible que sea porque no tenéis configurada la cuenta. En principio no deberías tener problema en añadirlo. Si no, mira de todas formas que si te sale aquí el modelo, no sé si es que tienes cuenta Plus, porque hay algunos modelos que con la cuenta Plus no funcionan con imágenes, ¿vale? Pero sobre todo es interesante que veáis que tenéis aquí ChatGPT y que estéis logueados, ¿vale? En la plataforma. A veces la limitación efectivamente es de una imagen solo, ¿vale? Entonces, bueno, pues contra eso no podemos hacer nada, salvo si queréis, pues luego pagar, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues vamos a ir avanzando. Aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? De la cocina tal y como estaba aquí en las fotillos y demás. Vamos a ir avanzando hacia el análisis de imágenes de cuando están sucediendo, por ejemplo, escenarios, ¿vale? Y necesitamos digamos, entender qué está sucediendo. Fijaros, imaginaros que soy, no sé, pues un corredor de seguros, ¿vale? Una aseguradora y tenemos que analizar, oye, qué ha sucedido, tal. Pues ahora, por ejemplo, la inspección visual que pueden hacer estos sistemas de todas las fotos que puede haber tomado, pues véase un perito, ¿vale? O las personas involucradas en el accidente, de repente pueden sacar un montón de información. No significa que el perito en este caso no fuese a reportar todo lo que ve, pero el nivel de detalle, como habéis visto en el ejercicio anterior, es bastante diferencial. Entonces, lo que ahora vamos a tener son dos fuentes de información que, digamos, a nivel de redacción van a ser diferentes, pero van a estar hablando de la misma imagen, ¿vale? Del mismo suceso. Entonces, de aquí podemos sacar un montón de información, como os digo, que a veces no es tan obvia, ¿vale? Esta foto la tenéis también en la carpeta. Entonces, os la voy a dejar para que veáis dónde está, ¿vale? La tenéis aquí. Es esta que se llama 01599 y lo mismo, podéis coger, la descargáis, ¿vale? Y ya la tenéis en vuestro ordenador, ¿ok? Entonces, yo me la he descargado y la voy a subir ahora. Por ejemplo, vamos a subirla a otro modelo, al de Claude, que hace mucho que no lo uso. ¿Vale? Y así ya vamos cambiando y vais viendo que todos hacen todo. Y el prompt en este caso, aquí sí le vamos a dar algo más de información. Le vamos a decir que es un perito judicial experto para que se centre, digamos, en analizar qué está sucediendo en la imagen y que describa en detalle pues todos estos elementos, ¿vale? Sobre todo los daños de los vehículos, que es lo que al final nos va a interesar desde el punto de vista de este caso de uso, ¿vale? Entonces le voy a copiar esto y le voy a adjuntar la fotografía. Podréis hacerlo de forma equivalente en ChatGPT, vale, Copilot, lo que queráis. Entonces, voy a lanzárselo y vamos a ver qué hace. Vale, fijaros. Entonces, aquí tendría una descripción de lo que están viendo: dos coches gravemente dañados, carretera con vegetación, señalización de tráfico visible, camión de bomberos. Esto es interesante, ¿vale? Incluso detecta el nombre del bombero. Y luego vais a ver que va describiendo para cada uno de los vehículos lo que está sucediendo, ¿vale? Observaciones especiales, recomendaciones. Esto es a lo que me refería con el caso del detalle, ¿vale? Al final tenemos dos situaciones complementarias. Si nos fuésemos a Gemini, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo para que tengáis dos alternativas. Vamos a poner una nueva conversación. Siempre que cambiéis el contexto, ¿vale? De lo que le vais a pedir, es recomendable que abráis una nueva conversación. Entonces, le subimos la foto, ¿vale? Y voy a pegar. Y eso solo para que veáis un poco las diferencias, ¿vale? En el análisis que va a hacer van a ser sobre todo a nivel de palabra, a nivel de orden, ¿vale? De la información. Aquí, por ejemplo, Gemini nos va a dar una visión general del escenario, pero en este caso, pues el enumerado es un poco diferente, ¿vale? Muestra una colisión frontal de los vehículos, una carretera de múltiples carriles, ta, ta, ta. Entonces, veis que aquí, pues,
el análisis era un poco más escueto, ¿vale? Del inicio, de la descripción general. Aquí, sin embargo, pues ha entrado más como en la descripción como total de la imagen, pero por ejemplo, no ha salido en esta primera lo de la unidad 107, ¿vale? De los bomberos, igual lo ha puesto más abajo. Entonces veis que aquí va a ir como describiendo todo, pues sale un vehículo blanco, el otro ha puesto que es gris, pero bueno, ahí se ha equivocado, sigue siendo también blanco, ¿vale? Y luego tienes como otros elementos relevantes. Entonces, bueno, esto es para que veáis el hasta dónde, ¿vale? Podríamos llevar esto y dónde seguramente pues al final empiecen a integrarse este tipo de tecnologías. En escenarios, como os digo, donde tenemos al final control total de la información, pero podemos aprovecharnos de estos sistemas para que complementen la información que nosotros ya reportamos desde un punto de vista responsable siempre, ¿vale? ¿Tenemos algún ejemplo más que os hemos dejado por si queréis seguir ahondando en esto? Como podrían ser pues defectos en una vitrocerámica y así, pero voy a ir pasando, ¿vale? Para que podamos hacer todos los tipos de ejercicios. El último que tenéis también es muy parecido, que es el extraer los datos de una factura, ¿vale? En este caso, la factura también la tenéis en la carpeta y vais a ver cómo con este prompt, donde le decimos que nos interesan los datos de facturación, los conceptos y coste, el importe antes de impuestos y tal, pues vais a ver que lo extrae también perfectamente. Sería un caso equivalente a lo que estamos viendo ya en el análisis de imágenes, ¿vale? Con la salvedad de que aquí podréis subir un PDF o una imagen de una factura, ¿vale? Ahí como queráis. Esto me recuerda que es un truco también cuando tenéis documentos de los que igual queréis extraer la tabla y no la podéis copiar y pegar, pues por ejemplo los PDFs o así, si les hacéis una captura de pantalla a ese trozo de la tabla, ¿vale? Le podéis pedir a cualquier sistema de estos que os la extraiga en formato tabla y lo hacen bastante bien, ¿vale? Que sería el equivalente que conseguiríamos hacer con el caso de la factura. Y la factura, como os digo, también está aquí, ¿vale? La tenéis en la carpeta por si la queréis probar, se llama factura 1 y haríais lo mismo, ¿vale? Mientras os voy contando más cositas. Muy bien, pues vamos con la última parte antes de darle la palabra otra vez a Clara, ¿vale? Alex, ¿cómo influyen las llaves, paréntesis, comillas en los prompts? Como comentaba antes, Clara, el utilizar llaves, comillas, etcétera, es sobre todo para marcar que lo que queremos dar es información un poquito distinta, ¿vale? Es decir, es como una forma de alertar al sistema de, ojo, esto no forma parte de la instrucción, es o información sobre el estilo que quiero que tenga en cuenta o información sobre el contexto que he copiado y pegado. Entonces, aquí la regla general es que utilicéis siempre como un tipo de símbolo diferente, ¿vale? A la hora de mostrar esta información en el prompt. Aquí hemos puesto las llaves porque a veces es más cómodo que utilizar como los guiones estos, ¿vale? Del típico enumerado, que igual la mayoría de vosotros hubieseis puesto uno datos de facturación, dos conceptos o con guiones, ¿vale? Pues con las llaves ya queda todo autocontenido. Si hubiésemos copiado algo de información o pegado, pues volveríamos a utilizar las comillas, ¿vale? Pero esto ya es un poco hábito de cada uno, el cómo veáis que también os sentís más cómodos y que os funcione bien, ¿vale? De cara al modelo. No lo toméis ahí como escrito en piedra. Puedes utilizar llaves, guiones, ¿vale? Comillas, etcétera, etcétera. Vale, entonces vamos con la última parte y esto era simplemente para iros contando cositas que no vamos a abordar, pero que es interesante también que contempléis, ¿vale? Está muy de moda ahora sacar las transcripciones de vídeos, de reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos hacéis estas preguntas de ¿yo le puedo subir un vídeo o un audio a estos sistemas y que me hagan la transcripción? Siempre audio mejor que vídeo porque ocupa menos, ¿vale? Pero lo que os queríamos dejar era un prompt de ejemplo para que más o menos os imaginéis cómo haríamos un prompt de transcripción, pues como os decía, de reuniones, ¿vale? Veis que aquí, por ejemplo, el numerado lo hemos hecho con los guiones. Y luego ya tendríamos lo de pega a continuación, ¿vale? La transcripción de la reunión o directamente adjuntar el audio, etcétera, etcétera. Lo que queremos es obtener una especie de acta de reunión. Entonces, por eso hemos sido como muy específicos en toda la información que debería aparecer. ¿Vale? Como no tenemos forma de trabajarlo como tal, una de las pruebas que podéis hacer es con una aplicación que se llama NotebookLM, que la tenéis disponible en vuestras cuentas de Gmail, ¿vale? Ahora, claro, os pasará el link por el chat. Tiene esta pinta, ¿vale? Podéis engancharle para que veáis cómo se haría una transcripción, ¿vale? Pues podéis enlazarle vídeos de YouTube
y así veis en este caso pues cómo haría la transcripción, ¿vale? Como os digo, no vamos a entrar en esta parte dentro de este taller, tenéis otra grabación de talleres anteriores donde lo explicamos, que también se han hecho en este mismo tipo de programas, pero básicamente es para que también conozcáis otro tipo de herramientas, ¿vale? Que os podrían ser de utilidad. Esta en concreto transcribe bastante bien, aunque en realidad la mayoría de cosas que hace es extraer información de PDFs. Como también se conecta a YouTube, la podéis utilizar para este tipo de cosas, ¿vale? Como para simular. Y el resultado, pues yo aquí, por ejemplo, cogí un podcast de YouTube, que es este enlace que veis aquí, y aquí saldría la respuesta, ¿vale? Elaboro un resumen con todo el detalle, los participantes, puntos de acción. Y entonces, pues ahí me va contando como toda la transcripción que hace sobre el vídeo, que si veis está subido aquí a la izquierda, ¿vale? En las capas gratuitas, por lo general, no os van a dejar trabajar con mucho vídeo ni con digamos, material que pese mucho. Pero en el caso de Notebook LM, es verdad que lo permite, ¿vale? Porque al final pertenece a Google y entonces está integrado con las fuentes de Google, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un punto intermedio que os puede venir bien para que sepáis que también podéis transcribir reuniones. Si tuvieseis un audio de la reunión, si no es muy largo, sí que podríais subirlo, ¿vale? A ChatGPT o así. Lo único que siempre recomendamos que recordad que no podéis subir información sensible, ¿vale? O privada si estáis trabajando con cuentas gratuitas. Entonces, en ese caso, si no tenéis cuenta gratuita en ChatGPT o Copilot o así, lo mejor es que al menos tiréis de Notebook, que al menos a día de hoy es una plataforma privada, ¿vale? Aunque sea gratuita, es privada y al menos, pues eso que os lleváis, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, le voy a devolver la palabra a Clara y os va a hablar un poquito más sobre los modelos razonadores y todo lo que podemos hacer con, digamos, esta nueva generación de modelos, que la verdad que ahora ya es súper versátil. Dejo de compartir y ahí vamos. Perfecto. Vale, voy a compartir otra vez la presentación, ya deberíais estar viéndola. Y os voy a contar, claro, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene mucho que ver con generar textos, imágenes, a partir de, bueno, instrucciones de tareas sencillas, ¿vale? No necesariamente son tareas que nos requieran un razonamiento como tal o que requieran sobre todo tareas que se subdividan en otras tareas, ¿no? Que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Ahora vamos a ver modelos un poco más sofisticados que van a tardar un pelín más en ejecutar y en darnos resultados, pero que sin embargo nos van a ayudar a ese razonamiento estructurado, a dividir las tareas en subtareas, a procesos de una forma más lógica, ¿vale? Y además, al tener ya esa capacidad de conectarlo con la información de Internet, van a tender a alucinar menos porque van a ser capaces de traer la información con mucho más contexto. Estos son los modelos razonadores, ¿vale? Son modelos como en ChatGPT O1 o O3, ¿vale? En DeepSeek vais a encontrarlo también como R1. Normalmente si empiezan con R o si tienen esta O, son estos modelos los razonadores que estamos buscando. Os vamos a enseñar también a encenderlos, digamos, a seleccionarlos en las distintas plataformas que estamos utilizando hasta ahora, para que veáis la diferencia, como ya he dicho antes. En este caso vamos a resolver problemas de manera más precisa, vamos a ser capaces de hacer una estructuración lógica de la tarea para poder dividirla en las subtareas en las que se dividiría, ¿vale? Y sobre todo han sido modelos que han resuelto muchísimo mejor problemas lógicos y problemas matemáticos, ¿vale? Para que veáis un poco también que con este tipo de modelos vais a conseguir mejores resultados en ese tipo de generaciones. Entonces, en ChatGPT los vais a encontrar con el icono, sobre todo el de razona, ¿vale? Vais a ver que hay dos, aparte del de adjuntar y el de buscar,
os va a permitir buscar información en Internet. El de Razona os va a permitir acceder a este modelo de razonamiento de forma que podamos tener un análisis más profundo de la tarea y que lo resuelva de mejor forma, ¿vale? Sobre todo eso para tareas más complejas. En Copilot lo vais a encontrar en este icono de Think Deeper, ¿vale? Por defecto la búsqueda en Internet está ya activada en Copilot, entonces no vamos a tener otro botoncito que podamos activar para buscar información por Internet, pero que sepáis que lo tenéis ahí en Think Deeper y que por defecto ya va a acceder a algunas fuentes, ¿vale? Para completar esa información de esas tareas. Claro, el prompting en este caso, como veis, nos va a permitir que sea un prompting mucho más amplio, ¿vale? Este ejemplo que os dejo aquí a la izquierda es un tweet que dejó Greg Brockman, digamos, una de las cabezas de OpenAI, ¿vale? La empresa que está detrás de ChatGPT, y lo daba como un buen ejemplo de un prompt para este tipo de modelos, ¿vale? En este caso, vemos que el objetivo, lo que sería la tarea, ya podemos ampliarla muchísimo más. Y el formato de salida también, podemos incluso meter advertencias y podemos meter un contexto muchísimo, muchísimo más largo. Os he dejado aquí la referencia de la traducción en español a la derecha y para que veáis el contexto, lo grande que es. Claro, estos modelos tienen una ventana de contexto ya muchísimo más amplia, los que hemos visto anteriormente también, aunque es un pelín más corta, pero que para que veáis que incluso hablándole en este lenguaje, en lenguaje natural, vamos a conseguir en este caso buenos resultados, ¿vale? Para este tipo de tareas diarias. Yo os voy a proponer otro tipo de tareas, ¿vale? Porque sí que es verdad que estas aplicaciones igual las queremos dedicar a algo más profesional. Entonces, de cara, por ejemplo, a analizar normativa, que sería una de esas cuestiones que nos vendría bien de cara a acceder a documentos que igual ahora mismo no tenemos a mano, os voy a proponer hacer este prompt y además os voy a proponer hacerlo en Perplexity. Perplexity es una aplicación para la que todavía no hemos dedicado ningún tipo de minuto, aunque está puesto en la primera slide, ¿vale? Y es esta aplicación de aquí. Os dejo el enlace en el chat, ¿vale? Para que podáis acceder. Y en principio para hacer consultas en este modo auto, ¿vale? Que te dice se adapta a cada consulta, no vais a necesitar crearos cuenta. Sí la necesitaréis para cosas como adjuntar documentos, para acceder a todos estos modelos de aquí que tiene diferentes, ¿vale? Y como ves ya, aparte de tener un modo pro de búsqueda en Internet que tiene mayor potencia para buscar en Internet, es una de las grandes fortalezas que tiene Perplexity, que nos permite una búsqueda en Internet bastante exhaustiva. También tenemos acceso a distintos modelos de razonamiento, ¿vale? Para los usuarios de la capa de pago vamos a poder seleccionar unos cuantos aquí. El modelo más avanzado de Claude, que hasta ahora no podíamos acceder a él desde Claude, pues lo tenemos aquí, ¿vale? También tenemos el modelo O3 Mini, que es el más avanzado de ChatGPT, y también tenemos el R1 de DeepSeek, ¿vale? Estos modelos los han alojado en los servidores de Perplexity y los han reentrenado para liberar ciertas restricciones, sobre todo de carácter cultural, político y demás, que podían llegar a tener, ¿vale? Para que veáis otra alternativa que podéis utilizar. Y entonces, con esta potencia que tenemos del razonamiento y de la búsqueda de Internet, también surgen otro tipo de modelos a los que se les llama investigación profunda o Deep Research, como tenemos aquí abajo, ¿vale? Este modelo de investigación profunda lo que va a hacer es buscar en Internet en profundidad y llevar a cabo un proceso de razonamiento para crear un artículo sobre el tema en concreto que queráis investigar, ¿vale? Por eso en este caso voy a acceder a Perplexity. También tenéis modelos de Deep Research en Gemini
ahora mismo, en función de las características de vuestra cuenta de Google, vais a poder acceder o no a ese modelo de Deep Research, y si tenéis el modo, el Pro Plan de inteligencia artificial de Google, sí vais a tener acceso a ese Deep Research de Gemini. Pero en Perplexity, con la cuenta gratuita, ya podéis ir accediendo a ellos en esta interfaz de aquí según entras a la aplicación, ¿vale? Entonces, lo que os voy a recomendar es que os creéis la cuenta y que cliquéis aquí en investigación profunda, ¿vale? Para que veamos qué tipo de cosas vamos a poder hacer. El prompt que yo os he planteado aquí dice, en azul, eres un experto en integración operativa de normativa, ¿vale? Este es otro tipo de rol que podríamos tomar para resolver tareas. Haz un análisis sobre la normativa, esto sería la tarea, todo lo que tenéis aquí en verde, y en naranja tenéis la parte final de la tarea, que elabore un informe, ¿vale? Voy a copiar el prompt, lo tenéis también en el cuaderno, me lo voy a copiar aquí, lo voy a dejar en el chat, y entonces me lo voy a llevar a Perplexity, ¿vale? Voy a volver a traer Perplexity por aquí y lo voy a ejecutar en este modo investigación profunda para que veáis qué tipo de cadena de pensamiento, que se le llama, lleva a cabo. Lo llamamos cadena de pensamiento porque va a ir surgiendo por aquí en vertical, ¿vale? Como una especie de hilo de pensamiento que lleva a cabo el modelo. De esta manera también podemos entender mejor cómo funcionan estos modelos, ¿vale? Este modelo también es un modelo de razonamiento. Todos los modelos de razonamiento tienen en común que os van a dar este tipo de procesado de la información paso a paso, o esta cadena de pensamiento que le llamamos, ¿vale? El chain of thought. Entonces, aquí empieza a decir, he encontrado información relevante sobre normativa, sin embargo, necesito explorar más, ¿vale? Y sigue buscando. Aquí empieza a añadir fuentes de Internet a las que accede. De momento no podemos acceder a ellas, pero sí podemos ir viendo algunas de ellas que ya va leyendo, ¿vale? Cuando termine de hacer todo el procesado, ya podremos hacer clic en esta pestaña de aquí de fuentes y acceder a cada una de ellas, que es otra de las ventajas que nos ofrece esta plataforma, y es que podemos tener mucha más, mucho más control de cuál es el acceso de la información a la que está accediendo, ¿vale? En este caso lleva ya 21 pasos, 22 de lo que es este chain of thought, ¿vale? Esta cadena de pensamiento, y ahora sigue comparando con otros países europeos para darnos todo este análisis de la red eléctrica, de la normativa aplicable que le hemos pedido. Como ya ha terminado, vemos que aquí está escribiendo el artículo, y una vez que ya ha terminado, como bien decía, podemos acceder aquí a todas las fuentes que ha accedido, PDFs, notas de prensa y demás, para redactar toda la investigación que nos ha hecho aquí, ¿vale? Vais a ver que es una investigación bastante extensa. Normalmente llega a unas 3, 5 o 7 páginas. A mí a veces me ha llegado a generar hasta 10. Podéis ir diciéndole además en estas preguntas de seguimiento que profundice en algunos de los temas que ha planteado aquí, ¿vale? Más cosas que podéis hacer: podéis poneros por encima de estos numeritos y veréis la nota de prensa o el documento en concreto que ha encontrado en Internet, al que ha accedido para basarse y redactar el párrafo que os está diciendo. Esto es un poco para tener ese control hacia atrás de las fuentes, ¿no? De cuáles va accediendo. Veréis que hay fuentes a las que va accediendo más que a otras. Esto puede ser por la calidad de la fuente, también puede ser porque estos modelos también tienen ciertas limitaciones, ¿vale? Y hay muchas veces que se centran mucho en unas fuentes respecto a otras. Este tipo de cosas, con el uso os iréis dando cuenta. Aquí, por ejemplo, ha citado 2 veces al mismo párrafo, que puede ser también porque este tipo de información no aparezca en otras fuentes, pero si llega a aparecer y no la tiene en cuenta, que sepáis que también es porque, claro, como todos estos modelos también tienen sus limitaciones, ¿vale? Es como Agent GPT.
No sé exactamente qué es AgentGPT, supongo que será un agente de GPT de generación de texto, ¿vale? Por el nombre. Em, en este caso, esto no llega a ser un agente. Podría considerarse agente en el momento en el que tiene acceso a Internet, pero la realidad es que cuando estamos hablando de agentes, estamos hablando de otro tipo de tareas, de dar permisos a la hora de que estos modelos de inteligencia artificial puedan realizar ya tareas de forma autónoma desde nuestro ordenador. En este caso no, porque lo único que necesitamos es tener acceso a esta plataforma de aquí, ¿vale? Y poder hacer estas búsquedas en Internet y poder tener acceso a estos modelos de razonamiento, ¿vale? Para que veáis que tenéis también esa opción ahí, para que veáis todo lo que ocupa, voy a pegar la respuesta en, en el cuaderno, ¿vale? Me voy a ir a mi pestaña y si no la encuentro me iré a alguna que esté vacía. Mira, estoy aquí. Vale, perfecto. Me voy a llevar el cuaderno aquí para que veáis lo que estoy haciendo. Y entonces me voy a ir directamente a estos últimos prompts que estoy haciendo aquí. Lo voy a dejar al fondo del todo porque así me es más fácil. Y me voy a ir a una página nueva para que veáis que ahora mismo ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ocho páginas de análisis sobre este tema concreto que le hemos dicho que investigue, ¿vale? Dice Ana, ¿podrías poner algún ejemplo de tabla de datos que lo convierta en gráficos? Me refiero al último punto del taller. Vale, la cuestión es que para este tipo de cosas vais a tener que tirar más de ChatGPT o de Copilot, ¿vale? Son los que más están optimizados para este tipo de cosas. Claude también es muy bueno generando gráficas, ¿vale? De cara a este tipo de cosas, claro, normalmente vamos a querer tratar con datos internos, ¿vale? Y para ese tipo de cuestiones vamos a tener que tener acceso a otro tipo de procesado, ¿vale? Lo que vamos a poder hacer, lo que vamos a poder, perdón, hacer aquí con estos modelos que tenemos es poder adjuntarle documentos, ¿vale? Y que los cojan como contexto, siempre y cuando, eso sí, recordad que si son documentos internos vuestros, os aseguréis de que no hay ningún dato sensible o que no hay ningún dato que os importe de cara a que se quede almacenado en servidores externos, de que puedan reentrenar con ello, ¿vale? Efectivamente, sí, claro. El tema de las gráficas es que va a estar muy restringido en capas gratuitas. Lo que sí que os animo a que hagáis, si queréis empezar ya a hacer otro tipo de procesado, no lo vamos a cubrir en este taller, pero la mayoría de las cuentas que tienen acceso a Copilot em, en la versión Family o en la versión de pago, van a tener acceso ya a Copilot con Excel, ¿vale? Y este Copilot sí que nos va a permitir, a partir de tablas de cálculo, que entiendo que era a lo que te referías tú, Ana, poder hacer estas gráficas directamente a través de un prompt, ¿vale? Nos van a poder no solo limpiar los datos, sino además también poder hacernos dashboards o formas visuales, ¿no? De entender todos los datos que tenemos presentes en estas tablas de cálculo. Os dejo aquí una respuesta, ¿vale? Del prompt que acabo de ejecutar para que veáis también lo que ocurrió en otra iteración anterior y que veáis también que la longitud hay muchas veces que varía. ¿Vale? ¿Qué cosas no podemos hacer con este tipo de aplicaciones todavía? No podemos controlar el tipo de fuentes a las que accedemos, ¿vale? Las fuentes a las que accede lo hace de una forma totalmente automática. En este punto concreto en el que estamos, no podemos tener ese control. Veremos si en el futuro nos permiten tener control sobre estas fuentes, ¿vale? Os dejo también aquí algunos otros prompts para que podáis ir probando cosas diferentes. En este caso, por ejemplo, os dejo un prompt para que hagáis un Business Model Canvas en el caso en el que estéis con algún proyecto en mente, queráis rehacer el de vuestra empresa, este tipo de cosas también a nivel de marketing. Viene bastante bien hacerlas en estos tipos de modelos
Sobre todo porque de primeras, cuando no estamos adjuntando documentos que tengan datos sensibles y demás, van a también acceder a información a Internet para poder darnos, por ejemplo, segmentos de clientes que no habríamos pensado, canales o igual estrategias de fidelización de las que tampoco habíamos pensado, ¿vale? Entonces voy a ejecutarlo también desde Perplexity para tener toda esta capacidad de acceso a la información de Internet, ¿vale? Lo voy a dejar aquí copiado y el campo que tenéis que personalizar sobre todo es el campo de nombre de la empresa. Todos los demás los podéis dejar tal cual están. No sé por qué no me está dejando ahora escribir en el chat. Se me ha quedado así un poco como bloqueado. Si lo puedes escribir tú, Nere, me haces Sí, un sí, favorazo. te lo copio yo. Gracias. Vale. Entonces, me voy a ir aquí a Perplexity donde estaba antes y me voy a volver al chat inicial para que limpiemos todo el contexto de la conversación anterior. Y le voy a decir, por ejemplo, que mi empresa se va a llamar, me lo voy a inventar, Panrico, ¿vale? Porque luego nos va a servir para otro proceso más adelante. Y entonces aquí vemos un montón de apartados que nosotros le hemos dicho que queremos que haga. Beneficio de, por ejemplo, ponerlo entre llaves, que era algo que no nos había dado tiempo a contar antes, va a tener en cuenta cada una de estas palabras y no se va a saltar ninguna de ellas, ¿vale? Para hacer enumeraciones de categorías o para tener en cuenta los nombres de una tabla, las columnas, ¿no? Por ejemplo, las filas, em, que queramos que aparezcan sí o sí, está también muy bien ponerlo entre llaves. Por eso en este caso el prompt está diseñado así, además de esta estructura de párrafos en títulos y subtítulos. Le volvemos a dar a investigación profunda y veremos que efectivamente también empieza a hacer esta cadena de pensamiento. Va a tardar un poco en hacerlo, ¿vale? Entonces, para que podamos ir viendo cómo lo va a hacer, os he dejado, bueno, aquí tenéis un pequeño resumen, ¿no?, de lo que es el Business Model Canvas, por si acaso no conocéis este modelo. Os he dejado aquí un enlace en PDF a un ejemplo de Business Model Canvas que generé también de la misma manera. De hecho, como veis, es el mismo nombre de la empresa. ¿Vale? Aquí ya he hecho una segmentación de clientes, ¿vale? Tal y como le he pedido en el prompt, me ha sacado una serie de pains y gains de cada uno de estos segmentos, ¿vale? De forma que podamos ir ampliando mucho más esta segmentación que siempre viene bien. Propuesta de valor también. Todo este tipo de cosas que le he ido especificando en lo que sería el prompt, lo ha ido sacando. ¿Por qué he escogido un modelo de Deep Research también en este caso? Porque quiero llegar a la información de Internet global que hay para poder traérmela y tener la posibilidad de utilizar este modelo de razonamiento para que sea capaz de llegar a todas estas conclusiones, ¿vale? De, por ejemplo, cuáles serían mis proveedores estratégicos. Este tipo de cosas se resuelven mejor con estos modelos de Deep Research, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer también un análisis DAFO, ¿vale? Este tipo de cosas os lo damos como ejemplo. Probablemente ya los tendréis hechos, vuestra empresa ya contará con ellos. Si queréis darle una vuelta está bastante bien. Tener en cuenta, eso sí, que toda la información que le deis respecto a información real de documentos adjuntos se puede quedar almacenada y pueden reutilizarla para reentrenar. Más allá de ello, como veis, yo lo que estoy haciendo es coger prompts que ya he diseñado y tal vez, ahora lo veréis, adjuntar un documento o dos, que además en este caso va a ser este Business Model Canvas que acababa de hacer de esta empresa para que lo tenga en cuenta de cara a hacer este análisis DAFO, ¿vale? Os pego el prompt del DAFO y me lo voy a llevar una vez más a Perplexity, que lo tengo aquí, ¿vale? Ya me ha sacado este Business Model Canvas. Como veis, ha llegado hasta un vídeo de YouTube de un plan de negocios de una panadería. Bueno, es capaz de acceder a un montón de información de Internet. Y me voy a poner aquí el DAFO de la empresa, ¿vale? Para asegurarme de que tiene todo el contexto que necesito, voy a bajarme el documento
y voy a dejarlo, adjunto, ¿vale? Voy a buscarlo porque ahora mismo lo he perdido, lo tengo aquí. Vale, genial. Me lo voy a bajar y lo voy a dejar adjunto en lo que sería Perplexity, ¿vale? Ya lo tengo aquí bajado, me lo voy a volver a llevar aquí a Perplexity, le doy a adjuntar archivos, que lo tenemos aquí en este botoncito, y entonces ya lo puedo seleccionar aquí y se aparecerá cargado. Ya vemos que desaparece el clic y aparece este documento como que ya hay un documento cargado. Tengo Deep Research activado, entonces ya puedo poner aquí Pan Rico, ya va a tener la información de la empresa y ya va a poder hacer este DAFO con información que yo le he dado también de ejemplos y demás, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver qué tipo de información nos genera. Lo que esperamos es que haga una sección para cada una de ellas, profundizando en estos aspectos, tanto externos como internos, tanto positivos como negativos. ¿Vale? Le hemos dado también algunos ejemplos aquí para guiar la investigación mucho más. Y para que veáis que también tenéis ahí otro caso de uso sobre el que os podéis apoyar, ¿vale? Si nadie conoce lo que es un DAFO, pues ahí tenéis también la información por si acaso. Y entonces, claro, como hablábamos antes con el tema de las gráficas, ¿no? De documentos internos y demás, va a haber momentos en los que necesitemos acceder a documentos privados. Y estos documentos va a ser bastante incómodo primero y bastante sensible segundo, tener que estar anonimizándolos todo el rato para poder utilizarlos en estas plataformas y poder garantizar una cierta privacidad, ¿vale? Sobre nuestros documentos. Entonces, claro, de aquí surge otro tipo de técnicas. En Perplexity tenéis una opción que se llama Spaces, donde podéis utilizar esta técnica de aquí y también la podéis utilizar en Notebook LM, que es la aplicación que ha comentado Nerea antes, ¿vale? Esta técnica se llama RAG y lo que nos permite es, aparte de acceder a la información que tiene este modelo preentrenado, lo que podemos acceder es a una base de datos específica de documentos que nosotros ya tengamos. Cuando estábamos hablando de hacer esa transcripción de audios que subamos a Notebook LM, lo que estamos haciendo es añadir esos documentos, en este caso archivos de audio, a esta base de datos específica para luego poder utilizar un modelo entrenado al estilo de los que ya hemos estado utilizando para sacar nuestras propias conclusiones. En el caso que estábamos hablando, por ejemplo, antes, para transcribirlo. En casos como los que estábamos tratando de información interna, imaginaros que queréis combinar vuestra documentación de vuestros productos con documentación de productos de la competencia a las que podáis acceder por la página web, por PDFs que tengáis almacenados y demás, ¿vale? Para asegurar que esta información sea más o menos estanca y no se vaya a reentrenar con ello, una de las formas que podéis utilizar es hacerlo a través de Notebook LM, crear esta base de datos específica y entonces ya poder acceder a este modelo para empezar a trabajar con una interfaz conversacional tal y como lo hemos ido haciendo hasta ahora, con todo ese conocimiento, tanto interno nuestro como externo. En el caso de Perplexity, por ejemplo, puede acceder a la información de Internet. En el caso de Notebook LM, la restricción que tenemos es que Notebook LM no accede a la información de Internet. También es verdad que gracias a eso va a ser capaz de centrarse muchísimo más en los documentos internos que le pasemos, ¿vale? Para que sepáis en qué tipo de situaciones utilizar una o utilizar otra. Esta técnica se llama RAG, se llama Retrieval Augmented Generation, que lo único que quiere decir es que estamos aumentando esta información a la que somos capaces de acceder,
¿vale? Para sacar conclusiones y en resolver tareas con estos modelos preentrenados. Tenéis aquí una guía, esta es una guía del Ministerio de Transformación Digital sobre cómo funcionan estas técnicas, ¿vale? Y sobre casos de uso que podéis utilizar, cómo podéis implementarlo, ¿vale? Tenemos una sesión que ha quedado grabada sobre el uso de esta técnica en concreto con Notebook LM y que además era de este mismo compendio de sesiones, ¿vale? Si os interesa profundizar, podéis acceder a esa sesión. Y ahora le dejo estos 5 minutos a Nere para que revisemos hacia dónde vamos, que ya os hago un spoiler, es hacia estos agentes de los que hemos ido hablando antes. Sí, no me quites la presentación, que ya como queda poquito tiempo, así ya tiro con esto. Bueno, lo primero, esperamos que os hayan gustado los ejemplos que hemos ido haciendo. Ya sabemos que a veces es mucha información, pero es verdad que viene bastante bien el al menos, bueno, picotear, ¿no? De aquí y de allá de diferentes herramientas. Entonces, esto luego ya digamos que es ya trabajo vuestro, ¿no? De ir profundizando y probando cada vez más cositas. Los enlaces de vídeos anteriores, como estaba diciendo Clara, sí, están en YouTube, pero vamos, pertenecen también al Colegio de Ingeniería, entonces Iñaki también os puede ahí informar al respecto si quieres echar un ojo a las grabaciones. Y lo último, digamos que ya sería el comentaros que están saliendo algunas cositas, como por ejemplo ese enlace que tenéis ahí del AI Studio de Google, donde empiezan a aparecer, por ejemplo, formas en las que podemos editar información sobre imágenes, ¿vale? Pues una de las cosas que se está consiguiendo a día de hoy, de hecho hoy Internet está como muy viral porque ayer también OpenAI sacó como su actualización de esto, es que vamos a empezar a poder hacer edición sobre imágenes directamente con palabras, ¿vale? En vez de irnos a un Photoshop o cosas similares. Entonces, pues aquí veis una escena, por ejemplo, donde aparece pues una chica ahí con unas flores y demás, y esto pues podríamos ir al Google Studio y pedirle directamente que nos cambie las flores pues rojas por unas flores azules o cosas así, y la verdad es que están dando bastante juego, ¿vale? Este tipo de escenarios. Como decimos, por tiempos es imposible abordar todos, pero bueno, que sepáis que al menos las últimas novedades, sobre todo estas de Google, las están anunciando ahí en esa plataforma, ¿vale? En aistudio.google.com, y en el caso de OpenAI, que también son otros que están sacando ahora bastantes avances nuevos, pues dentro de la propia aplicación de ChatGPT, ¿vale? En la siguiente transparencia tenemos unos vídeos que os hemos dejado ahí enlazados en las sesiones online, es que se ven bastante mal si los reproducimos, ¿vale? Entonces tenéis tres que podéis ver alrededor del concepto de agentes, ¿vale? El concepto de agentes es una de las grandes tendencias de este año y de los próximos años dentro del mundo de la inteligencia artificial, porque sobre todo lo que empezamos a ver es que gracias a estos modelos que ahora denominamos razonadores, vamos a poder conectarnos cada vez de forma más sencilla a diferentes aplicaciones, tanto de nuestro ordenador como de nuestro móvil. Entonces, lo que se espera, y es un poco la ilustración que tenéis en estos tres vídeos, es que podamos dentro de pocos años, ¿vale? Más bien 5, 2 o 1, si fuésemos ahí como súper rápido, pues el poder de repente que el propio chat, pues como puede ser un chat GPT o un copilot, se conectase a diferentes aplicaciones, como podría ser un Word, como podría ser Google Chrome, ¿vale? O como podría ser WhatsApp, y entonces montar todos los pasos necesarios de forma autónoma para que tú puedas pues construir una automatización, por ejemplo, que te permite pues enviar mensajes de WhatsApp cuando se dé alguna situación concreta, ¿vale? En tu día a día, o que directamente podamos hacer una compra, ¿vale? Una compra de un cumpleaños, de oye, pues tengo un cumpleaños la semana que viene de mi hija, tiene 12 años, le gusta este tipo de dibujos o este tipo de cosas, y entonces que el sistema automáticamente haga una propuesta de compra, ¿vale? Te monte la cesta de la compra y tú ya le des a comprar. Pues este tipo de situaciones son las que aparecen en estos vídeos, ¿vale? Entonces os lo dejamos como material adicional para que le echéis un vistazo, porque sin duda es una de las grandes tendencias que, como os digo, se espera que este año sepamos más sobre ella y que seguramente de aquí a 5 años pues sea un paradigma bastante realista, ¿no? Entonces, sobre todo los cambios que vienen con estos agentes es
mayor autonomía, ¿vale? Para la inteligencia artificial, para que pueda conectarse a vuestro software y aplicaciones en el ordenador o en el móvil, mayor uso de la voz. También utilizaremos menos los teclados y más la voz, que es un tema que también pues trae, jolín, bastantes novedades al respecto. Y luego, sobre todo, mayor capacidad, mayor complejidad, digamos, en el tipo de tarea que podemos abordar. Casi todas dentro de búsqueda en Internet, ¿no? Pero de que sea el sistema en sí mismo el que decide cuándo tiene que buscar, cómo debe hacerlo, qué consulta debe meter en el navegador, cómo luego procesar todas esas fuentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, creemos que es una forma chula de cerrar el taller. Como lo dicho, lo tenéis directamente en las transparencias que os podemos volver a linkar ahora por si alguien ha llegado durante la sesión, ¿vale? Para que os las podáis volver a descargar si no las tenéis. Y oye, que ha sido un placer, que de verdad sabemos que es a veces muchísima información y que abruma un poco, pero que la clave de todo esto, de lo que os hemos presentado hoy, Clara y yo, es que probéis, que intentéis al menos en un momento de vuestro día decir, oye, pues en vez de hacer esa tarea así, pues voy a intentar incorporar, venga, pues hoy, por ejemplo, ChatGPT para este prompt concreto. O hoy, por ejemplo, Gemini y tal. Y así también os vais acostumbrando y vais viendo sobre todo, que yo creo que es la gran conclusión que queremos que os lleváis, que el mundo de la IA, al menos a día de hoy, ¿no? Lo que hemos conseguido es que sea mucho más accesible. El poder utilizarla con nuestro propio lenguaje, de verdad, traer unos cambios a positivo que son increíbles. Entonces, aprovecharos también de esta tecnología, intentad ver dónde os puede resultar útil y oye, que ha sido un placer y nada, para lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Gracias a todos, ha sido un placer.